Bueno, fonotequeros, bueno, en este segundo video del año 2026, segundo video primero que estoy grabando este año, pero el segundo que estoy publicando en el canal. Bueno, me complace mucho. Vamos a seguir con la tónica del video anterior, que lo había grabado ya hace un tiempo, pero fue publicado hace poco. En este video, pues, vamos a dedicarle, voy a dedicar el resto de lo que tengo un poquito a mostrar y a contar un poco acerca de la trayectoria de Paul McCartney en principio de los 90, ¿no? Previo al proyecto Anthology, o sea, vamos a concentrarnos en los años del 90 al 93 y lo que fue su discografía, o sea, lo que tengo yo a mano de su discografía del año 90 al 93. En ese año 90, bueno, en el video anterior quedamos con el disco Flowers in the Dirt, que fue un disco que de alguna manera reinventó a Paul para la década de los 90, ¿okay? De alguna forma Paul reinventó su sonido, su alianza con Elvis Costello rinde buenos frutos, esa alianza compositora. Y bueno, Paul retoma su carrera con nuevos bríos, vuelve a salir de gira en el año 90, que inicia la década fuerte con una gira mundial muy intensa, ¿ya? Y bueno, de esa gira mundial, pues aparece en distintas versiones el álbum Tripping the Life Fantastic, que creo aquí está en la versión venezolana, la edición de aquí de Venezuela, ¿ya? Es un LP triple. Voy a mostrar aquí lo editó la empresa Sonor Rock Band, que tenía la licencia de los discos para EMI, ¿ok? Lado A y lado B. En su versión sencilla, una versión de un solo LP, una versión resumida, porque realmente fue un álbum triple, ¿ok? Un triple álbum en vivo, en el mismo estilo del Wings Over America, ¿ok? Ya les voy a mostrar entonces la versión triple álbum, ¿ok? Aquí está el disco triple, Tripping the Life Fantastic. Recuerda la diferencia, aquí dice highlights, o sea, highlights viene siendo así como fragmentos, ¿no? Pero aquí sí está el disco triple como tal en formato de vinilo, sí salió en vinilo. En formato de compacto es doble. Me imagino que en cassette afuera también es doble. Es uno de los pocos discos de la discografía de Paul que tengo en los tres formatos. Lo tengo en LP, lo tengo en CD, lo voy a mostrar después, y en cassette también. El cassette lo tengo de highlights, ¿ok? Una versión de Venezuela. Bueno, el disco triple, ¿ok? Que resume la gira mundial. Vienen los tres discos en distintas fundas, ¿ya? No se abre ni nada, sencillamente es un cartón y tiene los tres discos en tres fundas separadas, tres fundas internas separadas. No se despliega, al menos no esta edición que tengo yo, que es una edición europea. Una edición europea, es una edición francesa. Esta es una edición hecha en Francia. Hecha en Francia, ya, ok, de la época, EMI. Y lo que tiene son los tres discos en tres fundas internas distintas. Estoy mostrándoles aquí los tres discos, lo que contiene cada disco, ya lo pueden ver allí. El disco, este es el disco 2, sí, el disco 2, y finalmente el disco 3, perdón, el disco 3, que cierra con un tema de estudio, grabado en estudio, no grabado frente a una audiencia. Bueno, suena más como un tema grabado en los ensayos, que es Don't Let the Sun Catch You Crying, no dejes que el sol te atrape llorando, ¿ok? Son los tres LP, les voy a mostrar uno de los vinilos, así es el label, el que brinda la fantástica edición francesa, hasta donde se ve, bueno, europea, una edición europea, ya. Viene con un folleto bien bonito, o sea, el mismo folleto que trae la versión de disco compacto, para que lo tengan disco compacto, pero tamaño LP. Entonces, por supuesto, más llamativo. El LP llama la atención por su gran formato, ¿okay? Este es el libro, igualito el libro del CD, idéntico al libro del CD, solo que en este caso, pues, tamaño LP. Yo le tengo un cariño muy especial a este disco porque yo nací y cumplo años un 30 de junio. Y en este disco, la versión de Birthday
creo, si no me equivoco, y lo voy a confirmar ahorita, está tomada de la presentación en Tokio del 30 de junio de ese año 1990. Pero quiero verificar que no estoy diciendo sandeces. Ya va, un momento. Showtime. Showtime, así se inicia el disco, la frase Showtime. Ah, no, perdón, está en Tokio. En el Festival de Network. El Festival de Network, Birthday Network. 36, ahí sale la fecha. Es la versión que sale aquí en vivo y es la que se escucha en el disco, pues. Grabado el 30 de junio. Y yo siempre, cada vez que es mi cumpleaños, yo mismo me regalo esta canción, pues como mi canción de cumpleaños de cada 30 de junio. ¿Ok? Entonces, comparto esa anécdota personal. Del disco, de este disco Tripping the Life Fantastic, pues por supuesto, surgieron un montón de singles y maxi singles. Aquí por lo menos les presento la versión maxi, lo tengo así, maxi, o sea, 12 pulgadas y 7 pulgadas del single All My Trials, que en algunas versiones del Tripping the Life Fantastic apareció, por lo menos aquí en el disco, en este disco triple. Déjenme verificarlo, no quiero hablar por hablar. Fíjate, en esta versión, el tema All My Trials no está incluido en el disco triple. Quiero verificarlo bien. De hecho, no está incluido aquí. ¿Okay? Y creo que en la versión de CD tampoco ahorita lo voy a leer. Pero en la versión Highlights, sí. Aquí en Venezuela sí salió editado. En el LP Highlights sí se encuentra ese tema editado, intercalado. En el lado A, creo. Entre Can Buy Me Love y Eleanor Rigby está All My Trials, que fue un single editado aparte, o sea, fuera del contexto del LP, ¿ya? Pero grabado o sea, un single grabado durante la gira, a eso me refiero. Un tema grabado durante la gira. Entonces, bueno, pues voy a mostrarles, ¿ok? La versión en 12 pulgadas, 7 pulgadas. All My Trials es una canción protesta de los años 60. Tuvo versiones de Peter, Paul and Mary, entre otros. Era un tema de los 60, de la canción protesta de los años 60, ¿ok? De hecho, aquí la colocan en los créditos como tradicional. O sea, no le colocan autor, sino tradicional, arreglo de McCartney. ¿Ya? Arreglo de McCartney. Y este maxi tiene los temas Simon en vivo, Mall of Kintyre y Put It There. ¿Ok? Raro, Mall of Kintyre y Put It There. Put It There tomada del álbum. Pero Mall of Kintyre sí es una versión diferente. Diferente inclusive la del disco de Wings. ¿Ok? Entonces tiene esa peculiaridad. Y la versión de 7 pulgadas trae en el lado A All My Trials y en el lado B solamente Simon. La versión en vivo de Simon, que no está ni en el álbum triple, ni conozco si alguien sabe de alguna versión del álbum que tenga Simon. Bueno, me lo hace saber. Interesante dato, ¿no? Sería un dato interesante. Bueno, ok. Para continuar, ok, el maxi single de Birthday, la canción grabada en Network, ok, el día de mi cumpleaños, ya. Este single, Birthday, grabado en Network, junio 30, 1990, ok. Good Day Sunshine, en el Montreal Forum, Peace Love Me Too, ok. En el estadio de una versión grabada en vivo en Brasil, en el Maracaná, el 21 de abril de 1990. Para ese momento, Paul batió récord de asistencia. El Maracaná solamente había sido, en ese momento, el Maracaná es el estadio de fútbol más grande. En ese momento era el estadio de fútbol más grande del mundo y estaba en Brasil. ¿Ok? Y lo ha ido reduciendo, por lo que tengo entendido. Han ido reduciendo su capacidad. Lo han ido modificando. Pero en ese momento, no sé si era una cosa así, sí, para 100.000 personas, 120.000 personas, 150.000 personas, una cosa así era.
Y Paul fue el segundo artista en llenarlo, o sea, antes de que el Maracaná fuera modificado, tengo entendido, me corrigen en los comentarios, no olviden los comentarios, no olviden darle a la campanita, suscribirse al canal, que es gratuito, y bueno, y seguirme pues. El Maracaná lo habían llenado antes de ser modificado, lo llenaron solamente 3 artistas, tengo entendido, o sea, con ciertos pagos, porque creo que Tina Turner se presentó allí antes de Paul. Tina Turner se presentó en el 87 y llenó el Maracaná, pero el concierto de Tina creo que fue un festival gratuito, creo, no estoy seguro. Los comentarios, porfa, que me nutren y me ayudan y siempre estoy aprendiendo, pues investigando y aprendiendo, y aprendo de ustedes también. Y ustedes aprenden lo poquito que yo les doy por aquí, pues. El Maracaná, solamente 3. Hasta ese momento, Frank Sinatra, Paul McCartney y creo que en el 2001 los Backstreet Boys. Pero confirmen ustedes esto. Entonces, bueno, aquí está la portada del maxi single, volvemos a la materia. Maxi single procedente del disco Tripping de Life Fantastic, con los temas Good Day Sunshine, tomado del LP, del Tripping, del álbum, pero estos 2 temas, Peace, Love Me Do y Let It In, no salen en el álbum, ¿ok? Let It In, que fue grabada en el Tokyo Dome el 5 de marzo, y Love Me Do, Peace, Love Me Do, que es un medley entre Peace I Love You y Love Me Do, los 2 primeros sencillos, los 2 temas del primer sencillo de los Beatles, en el Maracaná. En el Maracaná, el 21 de abril del 90, en Río de Janeiro, Brasil. Aquí cerquita de, un poquito más abajo de aquí donde estoy yo, aquí en Caracas. Ok, continuamos. Por aquí hay otro maxi que apareció, esta vez con el tema de Long and Winding Road, y vean que por el impacto de, fíjate la portada tiene aquí, esto es Río, este es el famoso Cristo, que está en lo alto de esta montaña famosa en Río de Janeiro, y The Long and Winding Road es otro maxi que vino del disco, ¿no? Ok. En este caso, se repite, me estoy dando cuenta, se repite el caso que con All My Trials, en esta versión que tengo yo, que también es europea. Este de 12 pulgadas, tiene Simon, en el lado A, Simon, en Mall of Kintyre y Put It There. ¿Okay? Igual que en el sencillo, en el maxi de All My Trials. ¿Okay? Bueno, maxi single de Long and Winding Road, del álbum Tripping the Life Fantastic. Simon, Mall of Kintyre y Put It There. Okay. Parece que en unos países sí salió la canción esta All My Trials, en otros no. Bueno, aquí está la versión, la voy a mostrar. La versión en CD single. Ok, en CD single con Simon y el medley. Este CD single es interesantísimo porque aquí está el medley grabado en Liverpool el 28 de junio del 90, 2 días antes de la participación de Paul en el Festival de Network en Inglaterra, con el medley dedicado a John, que tiene las 3 canciones, Strawberry Field, Help y Give Peace a Chance. Okay, interesantísimo porque esto si no para tener este tema tienes que tener, o sea, si lo quieres tener en físico tienes que tener este CD single. No sé si la versión cassette single, no lo tengo, no, tendría que verlo, tendría que investigarlo, si en la versión de cassette single aparece, este es el formato, ¿ok? Pero bueno, esto es lo que es. Simon, se repite el lado B tanto del 7 pulgadas como en el maxi. Grabada en Milán 26 de octubre del 89 y Strawberry Fields en Liverpool el 28 de junio del 90. ¿Ok? El CD single era algo así. Se me salió el cartoncito. ¿Ok? Este es el CD single. Ya. Ok. Para continuar, ponemos esto por aquí. Para continuar. ¿Ok? Bueno, hablando del festival de Network, ok, aquí está, Network, este es el LP oficial que salió de ese festival. Entre otros están Eric Clapton, Phil Collins, Dire Straits, Genesis, Elton John, Paul McCartney, Pink Floyd, Robert Plant, Cliff Richard, Los Shadows, Status Quo, Tears for Fears. En este LP, Paul interpreta, toman aquí Coming Up y Hey Jude, ¿ok? Creo que lo estoy señalando bien, sí, Coming Up y Hey Jude, ¿ya? Pero claro, el show de Paul fue mucho más largo. Yo posteriormente, ese disco no ha salido, ese festival, esa participación de Paul en el Festival de Network no ha salido en su discografía oficial. Pero yo conseguí este bootleg.
este bootleg. Lo que pasa es que creo que no se ve aquí, no se distingue, pero aquí el título, ok, aquí está la foto, y el título, o sea, esto es texturizado. Aquí si se ve, está el nombre Paul McCartney, ¿verdad? Y abajo dice Network 1990, texturizado, o sea, está en relieve, está en relieve. Y aquí sí están todas las canciones que él interpretó ese día, ¿ok? Es un bootleg, Dark Horse, Dark Horse Records, que es el sello discográfico de George Harrison, ¿ok? Que era el sello discográfico de George Harrison para ese entonces, ¿ok? Y aquí está la contraportada con todo el show completo. El audio no es muy bueno, hay que decirlo, el audio no es el mejor, pero bueno, hasta tanto no se oficialice esta actuación, esta grabación, bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, es lo que hay. Bueno, muestro el label, es un bootleg, un disco bootleg, ¿ok? Es un bootleg típico de los años 80, 90, ¿ya? Entonces, bueno. A ver, ¿qué más hay por aquí? Ya les sigo mostrando un poco más. Ya les muestro más. Ya. Voy a borrar esto aquí. Bien. Ok, este es otro bootleg. Ya. Esto es una conferencia de prensa. Dos conferencias. Tokio, Chicago. Tokio, Chicago. Previo a los conciertos de Tokio, Chicago. Es un bootleg con una entrevista, con una conferencia de prensa previo a los conciertos. ¿Ya? Aquí está el disco. El disco es de color. Un color no es negro, ok, sino que aquí está, o sea, conferencia de prensa Tokio, conferencia de prensa Chicago, ¿ya? Y vinil de color rojo, ya, como pueden ver. Todo este material referente al producto del revuelo que ocasionó esa gira, era su regreso a los escenarios después de llevaba 10 años, más de 10 años sin actuar en vivo. La última gira fue con Wings por Europa en el año 79. La década de los 80, las apariciones de Paul fueron muy contadas y puntuales, no hizo giras como tal. Y bueno, fue realmente un momento importante en la historia de la música, de pop, rock, ¿okay? Era el regreso del Beatle. Recordemos que los 80 iniciaron con la muerte de Lennon y bueno, eso dividió de alguna manera la historia de la música, partió la historia, es uno de esos momentos de inflexión en la historia de la música. ¿Okay? Bueno, era el regreso del Beatle Paul a la carretera. Y como esto hay un montón de cosas más por allí, lo que pasa es que wow, para tenerlo todo es complejo. Ok, siguiendo los 90, ya terminamos esta parte, siguiendo en los 90, hace poco, bueno, tuvimos la triste noticia de que MTV, el canal emblemático, canal que marcó casi 40 años, se puede decir más de 40 años de transmisión y marcó pues un antes y un después en la historia y en la industria de la música y la manera de mercadear la música, ¿verdad? Porque fue el canal con el cual marcó a los 80 y los 90 con los videoclips, con la fórmula de los videoclips. Y la fórmula de los videoclips y el comienzo de toda una nueva era con el disco compacto, la era digital, nuevos formatos y nueva forma de mercadear y de promocionar la música, ¿ya? MTV tuvo una serie muy famosa de conciertos, los llamados en los 90, los llamados MTV Unplugged, la serie Unplugged, ¿ok? Paul fue uno de los primeros en MTV Europa. Si no fue el primero, fue uno de los primeros, también corríjanme ese dato. Y aquí está el LP, es una edición de España muy difícil de conseguir en LP, ¿ok? Primero lo tuve en disco compacto, nunca lo he tenido en formato de cassette ni en ningún otro formato. Este es el disco de la grabación del Unplugged que se hizo para MTV Europa. Él le pone aquí el título de Official Bootleg, el subtítulo de Official Bootleg. Se alegó en ese momento porque fue un disco que, o sea, el disco fue grabado directamente, lo que tú oyes en el disco es lo que salió en MTV, sin edición, sin remasterización, sin postproducción. O sea, el disco es eso, es un desconectado, es un desenchufado, es un concierto acústico crudo, muy honesto. Esa era la intención de los Unplugged, que el artista fuera muy honesto, conciertos o recitales en sitios pequeños, con poco público, y en un formato acústico, sencillo, o sea, lo más sencillo y lo más directo posible. Entonces, bueno, aquí está, esta es la portada, contraportada,
del disco, edición española, edición oficial española, o sea, de Official Bootleg. Justamente lo llamo de Official Bootleg por esa fiebre que hubo de grabaciones no autorizadas que circulaban en ese momento en la industria discográfica. Pues había una invasión de grabaciones no autorizadas en distintos formatos. No solamente era en vinilo, era el disco compacto, el cassette. O sea, eso siempre, o sea, eso existe desde los años 70. Existe yo lo llamo, a mí no me gusta decir la discografía pirata, me gusta llamarlo la discografía alterna o discografía paralela. ¿Ok? Y todos nuestros artistas predilectos, o o sea, artistas grandes que se precie, tiene en su haber algún disco alterno, no oficial. Eso yo creo que da hasta hoy día yo creo que da como hasta cierto caché. Porque, sabes, eres un artista importante, eres buscado, vendes muy bien y bueno, y tienes una discografía pues alterna o paralela. ¿Ya? Los Beatles, McCartney, Lennon, tienen todos ellos, Presley, Bob Dylan, Guns N' Roses, Bruce Springsteen. Wow, de todos estos artistas grandes que conocemos, de estos monstruos del rock, todos tienen una discografía alterna o distinta. ¿Ok? Siguiendo con la onda de discografía alterna, este disco, Southern Surprise, ¿ok? Es, un bootleg, o sea, el formato acústico que Paul presentó en ese año 91 en MTV, él lo volvió a presentar aquí, ¿okay? Casi las mismas canciones, casi el mismo repertorio, las variaciones fueron mínimas, ¿ok? Salvo por Down to the River, creo, Down to the River. El resto así, creo que casi todas repiten, ¿no? Entonces, este es un álbum doble, también bootleg, no oficial, no autorizado. El disco 1 es acústico, es un LP doble, y el disco 2 es eléctrico, ¿ya? Entonces, también el sonido es, ahí, más o menos. Pero bueno, era la época, eran los 90, comenzaban los 90 y se sentía pues, había ese furor, ese boom de editar cosas, de buscar cosas. McCartney, el disco Flowers in the Deep tuvo un impacto muy importante en su carrera. Y bueno, luego de eso, de un año 92 un poco, si se quiere, de quietud. Bueno, de quietud no, Paul estaba preparando su siguiente álbum de estudio. Se pasó la mayor parte del año 92 preparando su siguiente álbum de estudio, que fue esta joya que está aquí. Repite aquí, en este LP Off the Ground, esto les estoy mostrando la edición hecha en Venezuela. Fue el último vinil de McCartney editado en Venezuela. ¿Okay? Off the Ground. Sigue la misma fórmula del álbum anterior, de estudio, Flowers in the Dirt, editado en el 93. ¿Ya? O sea, 3 años y medio después de Flowers in the Dirt. Álbum excelente que le dio un tremendo hit mundial, que fue el tema Hope of Deliverance. Pegó muchísimo, de verdad que dejó a los hooligans como yo, y a los no tan hooligans, nos dejó muy satisfechos el producto final de este álbum, ¿ok? De verdad una joya. Bueno, aquí está un single hecho en Estados Unidos, single de color para Jukebox, a ver si sería allí, Jukebox Only, para los Jukebox, o sea, pues sí, para Rocola, for Jukebox Only, o sea, una cosa que esto no salió para la venta público masivo, ¿ok? Con el tema principal, Off the Ground, se hizo más que todo con fines promocionales. Off the Ground y un tema Cosmically Conscious que no aparece en su versión completa en el álbum como tal, ni en su versión de vinilo, ni de CD, ni de cassette. Este es otro de los discos que tengo en los 3 formatos, ¿ok? Lo tengo en vinilo, en cassette y en CD, que eran los 3 formatos que se conseguían a principios de los 90, estaban disponibles en las tiendas de disco, ¿ya? Bueno, fuera de con este disco del 93, ya después sigue o sea, hay un corte allí porque Paul hace la gira mundial,
del cual se saca el álbum Police. Ya les voy a mostrar lo que tengo en CD. Pero hay un corte, me gustaría hacer un corte allí porque viene el proyecto Anthology y allá hay como una división, para mí, en mi apreciación personal. Hay un Paul McCartney antes de Anthology y hay un Paul McCartney post-Anthology, que se inicia en el año 1997 con la salida del álbum Flaming Pie. ¿Ya? Pero hay un corte aquí con este disco Off the Ground culmina una etapa de Paul y se iniciará otra posteriormente. Bueno, procedo a mostrarles el cassette de Off the Ground, ¿okay? Edición de Venezuela, ¿okay? Amy Rodman, les muestro el librito. Bueno, tiene esto así, chan. Y esto así, o sea, aquí se despliega así, ¿ya? Off the Ground. Ok, esta es la versión de cassette. La versión del cassette. Voy a dejar este por fuera. Y aquí está la versión de cassette de Tripping the Life Fantastic, ¿ya? Hecha en Venezuela también. Esta discotienda a mí me trae unos recuerdos bonitos. El que me esté viendo aquí en Venezuela, aquí en Caracas, Sound Store, compañía anónima. ¿Por qué? Porque aquí fue donde yo compré mi primer cassette. Comencé a comprar mis primeros cassettes de los Beatles, de Elvis Presley, porque a finales de los 80 y los 90 yo no tenía tantos LP. Yo comencé a coleccionar LP ya a partir de 1992. Es cuando yo inicio la aventura ya de lo que están viendo aquí, que son más de 30 años de recopilar y todavía no se ha terminado y se sigue haciendo. O sea, la fonoteca no para, pues, o sea, sigo buscando cosas. Pero sí, esta es la tienda Sound Store que estaba en el Centro Comercial Los Ruices, centro comercial que todavía está allí en Caracas, Venezuela. ¿Okay? La tienda ya no existe. ¿Okay? Pero este disco fue comprado, este cassette fue comprado allí. Lo conservo de esa época. Ya, aquí está el cassette. Hecho en Venezuela. Y voy a proceder entonces a mostrarles las versiones en CD de lo que ya han visto hoy. Ok, aquí está la versión de compacto doble el Tripping the Life Fantastic, ¿verdad? Con sus dos libretos, pues tiene dos libritos, trae uno aquí y otro aquí, son dos libritos que trae, ¿okay? La versión en CD de un blog de Official Bootleg, el que mostré que es edición española, aquí está en CD, que era como se conseguía mayoritariamente en la época. Un disco que salió en el año 91, que fue editado para todo el mundo por fin en ese año 91, que fue el disco que Paul grabó en el año 88, exclusivamente para la Unión Soviética, ¿okay? Para la que era todavía en ese entonces la Unión Soviética, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿okay? Y en ese momento ya con Gorbachev, la perestroika, la apertura que llamaron ellos, que marcó el principio del fin de la era socialista en Europa del Este, en los países de la Europa del Este que conformaban la Unión Soviética, ¿verdad? Paul grabó este disco con clásicos del rock and roll, 20 Fly Rock, Lucille, That's Alright Mama de Elvis, Summertime, Cracking Up, Just Because, Midnight Special, Kansas City, que aquí la toca él como solista, su segunda grabación de esta canción en estudio, porque en el álbum Little for Sale se grabó esa canción. Paul canta esa canción en el disco, en el cuarto LP de los Beatles, en Little for Sale. Ok, Summertime, That's Alright Mama. Entonces, bueno, esta es la versión en disco compacto de ese disco que solo se editó en un principio para el mercado de la Unión Soviética. Existe en vinil por el sello Melodía. Melodía es la traducción del sello ruso que distribuyó el disco en la Unión Soviética, y tuve la oportunidad de tenerlo, ahorita no lo tengo, pero bueno, algún día lo volveré a tener, y suena muy bien, la calidad del vinilo extraordinaria, y la calidad del compacto pues
no se queda por detrás. La versión en CD de Off the Ground, ¿ya? ¿Y qué pasó con Off the Ground? Más o menos lo mismo que con Tripping the Life Fantastic y que con Flowers in the Dirt. Hubieron varios singles, se editaron muchos singles con temas que no entraron en el disco Off the Ground, ¿ya? Por lo menos aquí tienes el maxi CD single de Off the Ground con 4 temas adicionales: Cosmically Conscious, ¿verdad? Que está en la versión del disco de vinilo para Jukebox que mostré, Styles, Sweet Sweet Memories y Shocking Noodle, ¿okay? 4 temas que no estaban, que no se incluyeron en el álbum oficial, en el álbum original, pues en el long play, vamos a decirlo así. Este CD single del tema Common People, que fue el segundo sencillo promocional del álbum Off the Ground, que además tenía los temas I Can Imagine, Keep Coming Back to Love y Down to the River. Aquí pueden ver 4 canciones adicionales. ¿Ya? Aquí está el precio de lo que costó el CD single en su momento, 7 euros. Yo lo conseguí muy posterior, no lo conseguí en la época, lo conseguí muy posterior. Ya estamos hablando de la era del euro, en los 90 todavía el euro no existía. ¿Ok? Para el año 93 no existía el euro como moneda. Cada país europeo tenía su moneda. En España eran las pesetas, por ejemplo. Y en Alemania era el marco francés, si no me equivoco. En Francia el franco. Aquí está el CD single de Hope of Deliverance, el tema que pegó duro en las radios de muchas partes del mundo. Que en Venezuela sonó muchísimo sonó que en Venezuela Hope of Deliverance, y en otros países sonó muchísimo ese tema. Aquí venían incluidos los temas Big Boy Bickering, Long Letter Cut y Kick It Around No More también. 3 temas más que no estaban incluidos, se grabaron para el disco Off the Ground, pero que no entraron en el disco Off the Ground. Sin embargo, lo colocaron en estos temas de verdad de alta factura, los colocaron en los singles, en los distintos singles que salieron, que en este caso les he mostrado 3. ¿Ok? 3 temas aquí, 4 temas aquí son 7, más 3 de aquí son 10, o sea, daba para un álbum doble. Off the Ground pudo haber sido un LP doble. Y todos los temas excelentes. ¿Ok? Ya va, falta todavía otra versión aquí. Bueno, este es un promocional de Biker Like an Icon, una versión en estudio y una versión en vivo. Y aquí está otra versión del sencillo Common People con un tema adicional llamado Deliverance. Deliverance, no Hope of Deliverance, sino Deliverance. ¿Ok? Un mix de Steve Anderson. ¿Ok? Common People con otra variación del CD single. Obviamente, como pasó con Flowers in the Dirt, vino una gira mundial, The New World Tour, se llamó la gira mundial, y eso dio pie a este álbum, Paul is Life, donde Paul recrea la portada de Abbey Road, pero con la diferencia de que esta vez sale con zapatos, sale con su perra, con su perrita Marta, con su mascota, y el álbum se llama Paul is Life, un poquito para contrarrestar la cuestión aquella de la leyenda aquella oscura del Paul ha muerto, y el Volkswagen y 28, etcétera, 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 etcétera. ¿Okay? Entonces, bueno, lo último que quería mostrar, ya para ir cerrando el video, ¿ok? Este disco, ¿ok? Un experimento electrónico. Paul McCartney ha grabado ya creo que 3 o 4 producciones discográficas bajo el seudónimo de The Fireman. Entiendo que hace este disco aquí, pero bueno, ok. Qué bueno que estás aquí. Apareció un este es un coleado, esto es una cabra. Esto no tenía que salir en este video. Un single de Elvis cantando a dúo con Lisa Marie Presley. Dios la tenga en el cielo, los tengan en el cielo los dos. Es Don't Cry Daddy, Elvis y Lisa Marie Presley. Una cuestión rarísima. ¿Okay? Pero no sé qué hace aquí en este disco de Paul, de The Fireman. Esto es un proyecto de música electrónica, de música ambiental, que hizo Paul en los 90 bajo el seudónimo de The Fireman, el bombero. Strawberry Ocean Ship Forests se llama el disco. ¿Ok? Para los que no lo sepan, es un disco bastante raro, es música electrónica, experimental electrónico, ¿ya? Y bueno, miren el vinilo así translúcido, transparente, no se puede. Así que bueno, y para cerrar, para ya de verdad concluir,
Bueno, comenzando este año 2026, no me puedo quejar. El 6 de enero, el Día de Reyes, recibí obsequio de un amigo, ok, hablando de Beatles. Comencé el año con esta joya, el soundtrack de Hard Day's Night, pero edición argentina, reedición, no es una edición original, es la reedición argentina del sello Odeon Pops, ok. Así que bueno, gracias a mi amigo Kiko López, que fue quien me los hizo llegar, mi amigo Kiko López. Muchísimas gracias, Kiko, por esto. Excelente. El soundtrack de Hard Day's Night versión argentina. ¿Okay? Aprovecho para hacerle la publicidad a la tienda de mi amigo Kiko López, que está ubicada en Lima, Perú, Sofía Store. Y me hizo llegar esta joya también. Los Beatles, edición de Argentina, el soundtrack de Help. Pero en este caso, pues ven la particularidad que los Beatles y Socorro. ¿Ok? Soundtrack de Argentina. Esto es una revisión de los 70s, ¿ya? Por el logo, deduzco que es una revisión de los 70. El que me pueda corregir, pero estoy casi convencido que este es el logo de las reediciones de EMI de los 70 en Argentina, de principios de los 70. ¿Ok? Entonces, bueno, inicié el año obteniendo esas dos joyas. Muestro aquí la contraportada. Socorro, con los títulos en español, ¿ya? Pero el mismo contenido que el disco inglés, todo tal cual. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haberme visto, gracias por visitar el canal, gracias por estar pendiente. Y bueno, nos seguimos viendo por aquí. Nos seguimos viendo por aquí muy pronto. Cuídense mucho, se les quiere. Por aquí, César Augusto Acacio, 55362 en la fonoteca, desde la fonoteca de Augusto. Mi fonoteca, tu fonoteca. Chao, cuídense mucho. Un abrazo, se les quiere.